la epístola de Santiago, capítulo 2, Santiago 2, y vamos a leer ahí los primeros versículos, los primeros 13 versículos de esta porción de la Biblia, Santiago 2, del 1 al 13. Conforme lo van encontrando, manténganlo ahí, ¿verdad? Pero primero que nada quiero invitarles para que podamos repetir todos juntos el texto lema de este año que tenemos como iglesia. Algunos ya lo estaban aprendiendo de memoria, ¿verdad? Gracias a Dios. Y si se traba en alguna parte, pues aquí lo tiene al frente y lo puede leer. Vamos a decirlo todos juntos. Dice, mas nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Muy bien. Hoy el tema que vamos a tocar, hermanos, es cómo nos gusta que nos traten, cómo tratamos a las personas, cómo somos ante las fallas de otros o las propias. Esta parte de Santiago 2, del 1 al 13, habla, ¿verdad?, de cómo tratar bien a las personas, cómo podemos aprender a tratar bien a los demás. Y la respuesta es, según la Biblia, es así como Dios nos trata a nosotros, así debemos tratar también a las demás personas. Hemos estado estudiando en esta epístola de Santiago, ¿verdad?, cómo practicar una fe que funciona. Y hoy vamos a analizar los primeros 13 versículos del capítulo 2 para poder mejorar en el trato con los demás. A todos nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? A todos nos gusta que nos traten bien. Yo creo que nadie se levanta con ganas de decir, hoy quiero que me maltraten, ¿verdad? Nadie nos levantamos así. Nadie le decimos a la esposa o al esposo o al papá o a la mamá o a los hijos, oye, maltrátame, ¿sí? Dame una bien dada, ¿sí? Insúltame, por favor. Nadie en su sano juicio decimos eso, ¿o sí? Usted lo ha hecho, ¿no? No, ¿verdad? O sea, creo que no nos levantamos diciendo, hoy quiero que me den 2 o 3 cachetadas, ¿sí? Hoy me le voy a atravesar un carro para que me insulte. No lo hacemos. Normalmente nos gusta que nos traten bien. Pero es ahí donde a veces no sabemos cómo tratar bien a las personas para poder recibir eso que queremos también. Todos tenemos fallas, nadie es perfecto, pero a veces tratamos a las personas como si nosotros fuéramos los meros, los que nunca nos equivocamos. Y necesitamos evaluar nuestro carácter, comportamiento, pensamiento, nuestras palabras, a la luz de lo que la palabra dice. Todos nos equivocamos. Romanos dice que todos pecamos. Sí, todos pecamos. La Biblia habla de que todos pecamos, todos fallamos. Y entonces, cuando yo fallo, ¿cómo me trato a mí mismo y cómo trato a las demás personas? Cuando otros fallan, o hablando de fallo en el sentido de que no me gusta lo que está sucediendo, ¿cómo me comporto? ¿Cuál es mi rostro? ¿Cuál es mi cara, verdad? ¿Cuáles son mis ojos? Cuando algo sucede que no me gusta. Les invito para que leamos estos versículos, Santiago 2, del 1 al 13, para empezar un poco en el tema. Lo leemos todos juntos, va a aparecer aquí enfrente, está en su Biblia también, es la versión Reina Valera, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar,
y decís al pobre, no hacéis distinción ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender y aplicar lo que tú nos dices a nuestra vida. Así como tú nos tratas, Señor, quieres que tratemos a las personas llenos de amor, de misericordia, de paciencia, de benignidad. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que está impidiendo esto, que eso fluya hacia los demás. Te rogamos que seas con nosotros. Redarguye nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, todos queremos mejorar nuestras relaciones personales. Todos tenemos personas a las que amamos muchísimo y les decimos corazoncito, mi amorcito, y son nuestros ojos. Pero también hay personas a las que quizá nos duele el estómago cuando las vemos. Bueno, para todo caso, Dios quiere que aprendamos a tratar bien a las personas, que no hagamos acepción. Y para esto vamos a ver 3 enseñanzas básicas que este pasaje nos da. La primera es que tenemos que apliquemos el principio de no discriminar. Y hay aquí algunas preguntas que vamos a ir contestando con algunos pasajes de la Biblia. Si queremos tratar bien a las personas y por ende que las personas nos traten bien, hay que aplicar el principio de no discriminar. ¿Discriminamos a las personas por su apariencia? Sí. O sea, el silencio espero que sea un sí. Porque discriminamos a las personas por su apariencia. Miren, vamos a ver lo que dice Hechos 10:34. Va a aparecer aquí enfrente. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Otra versión dice: Dios no hace acepción de personas. Pero seguido podemos caer en esto, en hacer acepción de personas, en juzgar, en discriminar a las personas por su apariencia. ¿Por qué? Porque traemos un estereotipo de belleza en nuestra cabeza. Juzgamos cuando algo no nos parece o no encuadra en nuestro estilo de belleza. Se juzga a los demás por el vestir, por el cabello, si tienen, si no tienen, los kilos, si hay, si no hay. O sea, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos a una persona? Hay quienes parecen que traen un escáner, ¿verdad? Y así como que de los pies a la cabeza, ¿sí? Y ya, se graban la imagen y están pensando,
trae unos zapatos de tal marca, el pantalón, la camisa y esto y lo otro, el cabello y así. La apariencia para muchas personas lo es todo. Vivimos en un mundo donde se nos inyecta eso, donde quiera. ¿Por qué? Porque vemos que en la televisión todo el mundo sale bien arreglado, porque vemos y nos dicen, ¿verdad?, que la presentación y esto y lo otro, pero caemos en el error de juzgar o discriminar. Aquí el problema es la discriminación. Discriminar a quien no se parece a lo que yo quiero o a lo que yo espero. ¿Cómo tratamos a las personas que no encuadran en mi apariencia? Aquellas personas que tocan a nuestra puerta y nos piden ayuda y su apariencia a lo mejor me impacta, ¿verdad? ¿Cómo las tratamos? Cuando vamos por la calle, cuando entramos al templo, cuando vamos a la escuela o al trabajo y vemos a una persona que su apariencia nos impacta, ¿cómo la tratamos? Si anda de saco y corbata, la tratamos bien, pásele, ¿verdad? Si anda en guaraches o descalzo y no se ha bañado en varios días, ¿cómo la tratamos? En cada plaza de nuestra ciudad hay personas que ahí duermen. Aquí en la Plaza Carranza, ¿verdad? De frente hay una persona que ahí duerme. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Las discriminamos por su apariencia? Dios no nos discrimina. Para Él todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas y yo tengo que aprender ese principio de no discriminar por la apariencia, porque son diferentes a mis gustos, a lo que yo soy o digo ser. En segundo lugar, en el principio de no discriminar, debemos aplicar el no discriminar a las personas por su apariencia y no discriminar a las personas por su raza. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Va a aparecer aquí, si me quieren acompañar, dice así: y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. En el cielo, cuando estemos alabando a Dios, va a haber gente de toda raza, lengua y nación, ¿sí? Personas más claras o más morenas que nosotros, diferentes en aspecto que nosotros, y eso no va a importar. Lo único que va a importar es que estemos alabando a Dios, glorificando su nombre. Por eso desde ahora el Señor quiere enseñarnos a no discriminar a las personas por su raza. Igual, cuando alguien toca la puerta de su casa, ¿verdad?, y le dice Corima, ¿cómo la recibe? Le dice, pásale, siéntate, tómate una coca conmigo, ¿verdad? A ver, platícame cómo has estado. O nada más le dice, a ver, espérame, aquí, espérame, ¿verdad? Aquí yo te atiendo, aquí afuera. ¿Discriminamos a las personas por su raza? ¿A cuántos hemos discriminado por su nacionalidad o por su origen étnico? En broma y en serio se hacen chistes, ¿verdad?, de personas de otros lugares. Los del centro del país se ríen de los del norte, y los del norte nos reímos de los del centro y los del sur, y así. Pero muchas veces caemos en la discriminación, el decir, no, con ellos nada, y hasta de broma, ¿verdad? Luego nuestros hijos o nuestras hijas les decimos, no, mira, tal muchacho o tal muchacha, para que mejores la raza, ¿sí? En broma o en serio, ¿verdad? Pero a veces traemos tan metido esa parte de discriminar a las personas por su etnia. Dios, la verdad, quiere trabajar en nosotros para relacionarnos de una mejor manera con las personas. ¿Cómo vamos a relacionarnos mejor con las personas? Tratándolas bien. ¿Y cómo empezamos a tratarlas bien? No discriminándolas, ni por su apariencia, ni por su raza. Miren, hay una historia que dice que había un hombre moreno, fue a cierta iglesia, y la iglesia estaba abarrotada, estaba llena.
Y él quiso entrar y no lo dejaron entrar. Se esperó en la puerta hasta que el culto terminara, y cuando todo el mundo salió, él fue hasta buscar al pastor y habló con él y le dijo: oiga, pastor, no me dejaron entrar, ¿por qué? ¿Qué les pasa, verdad? Y bueno, expuso su queja, y el pastor le dijo, quiso verse muy espiritual, le dijo: vamos a orar sobre este asunto para ver qué Dios nos dice. Bueno, pasaron los días, ¿verdad? Y un buen día el pastor se encuentra a este hombre en las calles de la ciudad y va y lo saluda. Y después de platicar con él, le pregunta también: oye, ¿y qué ha hecho? ¿Ha platicado con Dios sobre aquel asunto que me dijo? Sí, he platicado con Dios. Ah, ¿y qué le dijo? Ah, pues Dios me dijo: no te preocupes, llevo 20 años tratando de entrar a esa iglesia y nunca me han dejado entrar. A veces así estamos, hermanos. Queremos formar una iglesia exclusiva, una iglesia nada más para cierto tipo de personas, donde nada más se haga lo que queremos, nos gusta, y no damos entrada a nadie más que venga, sino que cerramos el ciclo, o el círculo más bien, y discriminamos a las personas por su apariencia, por su raza. Y luego nos preguntamos: ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Bueno, precisamente porque no sabemos quizá relacionarnos de manera correcta con las personas. Empezamos a discriminar, empezamos a hacer a un lado lo que no nos gusta, siendo que Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros, que quiere que aprendamos a amar al que es diferente que nosotros. Sigamos adelante. Otro principio de no discriminar lo podemos entender cuando nos preguntamos: ¿discriminamos a las personas por su edad? Los adultos dicen: ay, no, son niños, son jóvenes, ¿verdad? No saben. Y los jóvenes dicen: es un chavorruco, sí, no sabe, no puede ya. ¿Discriminamos a las personas por su edad? Pero cuando menospreciamos a otros, estamos discriminando. Vamos a leer lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Necesitamos aprender a no discriminar a las demás personas por su edad. Muchas veces decimos: es que ya está muy grande, ¿verdad? Ya no puede. Y lo hacemos a un lado a esa persona. O es que está muy joven y no sabe, y en vez de enseñarle, o en el otro caso, en vez de tenerle paciencia, simplemente discriminamos. Si somos demasiados jóvenes o demasiados viejos, todos somos valiosos para Dios. Todos podemos seguir aprendiendo. Todos. Y lo vivimos en esta pandemia pasada. Hermanos grandes, hermanos jóvenes, tuvimos que aprender a usar el Zoom para conectarnos. Tuvimos que conectarnos un poco más con la tecnología para estar en comunión con la iglesia, para alimentarnos, para participar en los cultos, para compartir de Cristo. No discriminemos a las personas por su edad, simplemente porque no encajan en nuestra forma de pensar, o porque no tenemos la paciencia ni el amor de Dios para poder incluirles en lo que hacemos. Por lo tanto, si queremos aprender a tratar bien a las demás personas, no discriminemos ni por apariencia, ni por raza, ni por edad, y tampoco por sus logros. ¿Discriminamos a las personas por sus logros? Nuestra sociedad, miren, eleva a los ganadores y pisotea a los perdedores.
¿Qué es lo que hacen cuando un equipo gana una copa de fútbol? Pasa primero el segundo lugar, ¿verdad? Y le ponen las medallas. ¿Y qué hacen los jugadores? ¿Se la quitan? ¿Se la quitan? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado a pisotear a los perdedores. No, yo quería el primer lugar. Y no valoramos el segundo lugar. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Filipenses 3:7. Filipenses 3, versículo 7. Dice esta porción así: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Otra versión dice: lo que antes era para mí ganancia, ahora lo tengo por basura. Y es que el Señor Cristo nos da, ¿verdad?, un mejor entendimiento de qué significa el éxito, los logros. Muchas veces pensamos, no, yo quiero para mis hijos también personas profesionistas. Y le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija: mira este muchacho, ¿verdad? Es el médico, es el ingeniero, es contador, es abogado, ¿verdad? Discriminamos a las personas por sus logros. Está bien inculcar a los hijos que estudien, claro que está bien, pero no discriminar al que no tuvo la oportunidad de prepararse, a no discriminar al que no pudo, ¿verdad?, estudiar algo más, porque vivimos en una época donde casi el título define lo que somos. Y delante de Dios no. Delante de Dios, el conocer a Cristo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida define lo que somos. El papel podrá decir maestro en ciencias, doctor en astronomía o en la NASA, ¿verdad? Lo que sea, el título, un doctorado, una maestría, pero al final de cuentas lo que cuenta delante de Dios es lo que somos, nuestro corazón, nuestra vida. Pero vivimos en un mundo donde la sociedad eleva a los ganadores y pisotea a los perdedores. Lo hemos visto. Gente que un minuto está arriba y después al día siguiente está abajo. Y lo vemos en la televisión, en el internet. Muchas personas jóvenes, adultas, grandes, discriminan a las personas por sus logros. Si hiciste esto, entonces te aplaudimos, ¿verdad? Y te reconocemos. Si no lo lograste, pobrecito, ¿verdad? Tú no entras al club. Y lo podemos ver aquí en el templo, o en las iglesias se ve. En Cristo todos somos hermanos, en Cristo todos somos familia, ¿verdad? Pero muchas veces sabemos que alguien es doctor y le decimos: doctor, pásele aquí adelante, mire, aquí pega el calorcito, aquí, ¿verdad? Licenciado, ¿verdad? Pásele usted, no, sí, hasta, mire, le estábamos reservando. Cuando la Biblia dice, no debe ser así, no debe ser así. Por eso, si queremos aprender a relacionarnos mejor con las personas, necesitamos evitar discriminar a las personas por su apariencia, por su raza, por su edad, por sus logros. Y finalmente, hacernos la pregunta: ¿discriminamos a las personas por su economía? Vamos a leer Santiago 2, versículo 2. Santiago 2:2. Dice: imagínese que un rico, vestido con ropa muy fina y con anillo de oro, entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Mire, esto lo vemos todos los días, ¿sí? Todos los días. En el banco, en la oficina, en el súper, donde quiera. Llega una persona bien vestida, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pásele, ¿verdad? ¿Qué trámite va a hacer en el banco, verdad? Pero si llega uno así fachoso y todo eso, así como no, la fila, ¿verdad? ¿Es cliente? No.
Entonces espérese una hora ahí. Y así lo vemos, ¿verdad? Estamos en un mundo donde se discrimina a las personas por su economía. El estatus económico dicta nuestra aceptación. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es feo, pero tiene dinero. ¿Cuántas veces? Y nos da risa, pero es cierto. Es cierto. Dichos como con dinero baila el perro y otras más, precisamente por eso, porque discriminamos a las personas por su economía. ¿Qué actitud tenemos entonces ante las personas que ganan más que usted o que ganan menos que usted? Mire, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, familia, todos queremos lo mejor, pero no siempre lo mejor se pesa en la balanza. No siempre lo mejor se pesa en dólares o en pesos o en euros. Y traemos eso bien metido en la cabeza, que lo mejor es el oro, la plata, y no romper la piñata, ¿verdad? Como dice la canción. O sea, muchas veces traemos eso, y lo que no se acomoda a lo que yo quiero o pienso, entonces no va conmigo y lo echo a un lado, lo discrimino. Lo vemos en los muchachos, ¿verdad? De secundaria para arriba. La persona que llega o el joven que llega en un carrazo, todo el mundo quiere ser su amigo, ¿sí? Todo el mundo quiere juntarse con las chicas o los chicos que llegan en un carro con llantotas de este tamaño, ¿sí? Pero el que llega en un carro aventando humo, ¿verdad? Así como que el muchacho se baja con la bolsa en la cabeza, casi corriendo. ¿Por qué? Porque se discrimina a las personas por su economía. Y eso no nada más en los jóvenes, sino en todos lados. ¿Qué carro traes? A ver, es como te trato. ¿En dónde vives? A ver, es como te trato. Y esto no debe ser así, por eso tenemos fallas y problemas en nuestras relaciones personales, porque estamos tan acostumbrados a esto que el mundo ha dictado. Y que Dios nos dice, oye, abre los ojos, somos la iglesia de Cristo y necesitamos amar a todo mundo. Y amando a todo mundo, entonces vamos a mejorar nuestro trato con los demás. El trato que damos va a mejorar, el trato que recibimos va a mejorar si dejamos de discriminar a los demás. Entonces, otro principio que debemos evitar. Si queremos aprender a tratar bien a los demás, evitemos el problema del favoritismo. Y Santiago nos dice 3 problemas con el favoritismo. Mire, favoritismo es, más bien no es preferencia. Favoritismo es cerrarme en lo mío y no querer aprender, ni que nadie me diga, ni escuchar otra opinión diferente a la que yo quiero. Eso es favoritismo. Tengo una persona favorita y para él va todo. Tengo un lugar favorito y ahí quiero estar y que nadie me moleste. Tengo una versión de la Biblia favorita y no quiero escuchar de otras. Tengo un canto favorito y no quiero escuchar de otros. Tengo un lugar favorito y pobre de aquel que me lo gane. Eso, el favoritismo nos hace daño. Por eso necesitamos aprender a relacionarnos bien con las demás personas, evitando el problema del favoritismo. Favoritismo es resistirse a cambiar. Vamos a leer Santiago 2, 3 y 4. Santiago 2, 3 y 4. Va a aparecer aquí enfrente. Dice así: si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Siempre nos estamos quejando de la burocracia que favorece a unos más que otros, ¿sí o no? Estamos haciendo la fila de 2, 3 horas y de repente llega alguien que es familiar de quien está en la caja y
Ay, no, y uno aquí haciendo fila desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Y no es posible, y empezamos con la queja y con la queja y con la queja, sin saber o sin ponernos a pensar que hacemos exactamente lo mismo nosotros. Hacemos exactamente lo mismo. En el templo, en la familia, en el trabajo, hacemos lo mismo. Esa resistencia a cambiar es lo que nos daña. La fe en Cristo y el favoritismo son incompatibles. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios y que Él está trabajando en mi vida si me encierro en lo mío y no quiero cambiar, porque esto es mi favorito, esto es lo que me gusta y por esto voy a luchar hasta la muerte. Miren, Dios quiere que seamos como Cristo y para lograrlo hay que realizar cambios, hay que cambiar, renunciar a lo que nos daña, renunciar a lo que nos afecta. Porque como cristianos debe distinguirnos la nueva manera de vivir. Entonces hay que ir desechando lo que antes era nuestro favorito. Quizá para usted su música favorita antes hablaba de sexo y drogas y alcohol. Y ahora en Cristo, ¿verdad? Ha cambiado esa música. Y ahora se deleita en alabarlo. Quizá antes para usted su pasatiempo favorito era fumar, tomar y contar chistes colorados, jugando dominó o tomando cerveza en la cantina. Y ahora todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque se ha dejado transformar por Cristo. Quizá antes para usted su libro favorito era el libro vaquero o la revista de notas, de chismes, llámese como se llame. Y ahora, bueno, espero que Dios nos esté llevando a que este sea nuestro libro favorito, la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Él nos está cambiando y Él quiere continuar cambiando nuestra vida. El favoritismo es resistirme a cambiar. Aun si ya conozco a Cristo, aun si ya he decidido seguirle, puedo tener cosas que me gustan, que me agradan, pero siempre abrirme a lo que el Señor quiere enseñarme. También, evitando el problema del favoritismo, podemos encontrar que el favoritismo es irracional, no tiene coherencia. En otras palabras, es tonto. ¿Sí? Aferrarnos a no cambiar no es lo más inteligente que podemos hacer. Puesto de esta manera, ¿sí? Si yo me resisto a cambiar, no es lo más inteligente que puedo hacer. Vamos a leer Santiago 2, del 6 al 7. Santiago 2, 6 y 7 dice: ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Miren, cuántas veces el favoritismo simplemente prepara nuestro camino para ser lastimados. ¿Por qué? Porque a la persona a la que pensamos, ¿verdad?, o tratamos como favorita, estamos inflándole su ego. La estamos llenando de sobredosis de amor. Y todo en sobredosis hace daño. Todo en sobredosis hace daño. Por eso necesitamos entender que el favoritismo es irracional. Cuando actuamos así, estamos preparando el camino para que nos lastimen. ¿Sí? Cuando tenemos a una persona favorita y le damos todo, la estamos preparando para que nos lastime, porque no ponemos límites, porque no corregimos, porque no exhortamos, le decimos lo que Dios quiere. Las maneras como el favoritismo nos hace actuar son irracionales. Lo vemos en muchas mamás
que llegan a la escuela, ¿verdad? Porque la maestra los llama o el profesor los llama. No, es que mi hijo es muy bueno. No, es que mi hijo es un angelito. No, en la casa es bien portado, hace su tarea, ¿verdad? No tiene ningún vicio, nada. No, no, maestra, yo no sé de qué niño me está hablando usted. Porque es el niño favorito de mami. Pero la realidad es otra. El favoritismo es irracional. No nos deja ver las cosas como son. Entonces, muchas personas han caído en esto, en el favoritismo, solamente para encontrar que al que favorecieron, finalmente termina humillándolos. ¿Por qué? Porque creen que favor con favor se paga. Los favores no se cobran, si no, no fueran favores. Los favores no se pagan ni se cobran, si no, no son favores. Miren, ¿cuál es el objetivo de un reloj? Dar la hora. Dar la hora, ¿verdad? Así valga 100 pesos o 100,000 pesos. O como Shakira dice, ¿verdad? Un Casio o un Rolex. Es lo mismo, dar la hora, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nos clavamos en las cosas materiales y dejamos que nos deslumbre lo material. Pero ese favoritismo que estamos demostrando no nos va a llevar a nada bueno. El aferrarme a no cambiar es que esto es lo que me gusta y no quiero soltarlo, no quiero cambiar, es irracional. Y a eso el Señor nos invita, que para poder relacionarnos mejor con las personas, para poder llevarnos bien con los demás, necesitamos entender que no solamente me voy a juntar con mi grupo favorito, no solamente tengo que estar con las personas favoritas, no solamente con los que nunca me llevan la contra, con los que nunca me dicen nada malo, con los que nada más me hablan bonito. No, necesito aprender a relacionarme incluso con los que tienen algo importante que decir en mi contra, quizá para crecer, para aprender. Por lo tanto, mis hermanos, evitemos este problema del favoritismo. No nos resistamos al cambio. Evaluemos que el favoritismo es irracional y también el favoritismo es resistirse a amar como Dios quiere que ame. Aferrarme a mi favoritismo es resistirme a amar como Dios quiere que ame. Ahí en Santiago 2:8 nos habla de esto, el pasaje. Santiago 2:8. Dice así: si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Marcos 12:31 también dice lo mismo, en las palabras de Jesús. Dice así: y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Y aquí habla de estos dos porque en el versículo 30 se habla de el primero, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que somos. Vaya. Entonces, Dios quiere que amemos como Él nos ama. Amar al que es diferente, sí. Amar al que no piensa como yo, sí. Amar al que tiene diferentes gustos, sí. Si yo le voy a las Chivas, amar al que le va a la América. Si le vas a la América, ama al que le va a las Chivas, ¿verdad? O sea, eso es aprender a amar, aprender a vivir con alguien que no comparte lo mismo que yo. Eso es lo que Dios quiere. Porque al mostrar favoritismo, dejamos de amar a más de una persona. Cuando mostramos favoritismo, alguien sale perdiendo, porque no amamos a esa persona que estamos discriminando. La Biblia nos enseña que de la manera en que se relaciona uno con los demás,
también se relaciona con Dios. Primera de Juan 4:20 es un pasaje que nos habla sobre si amamos a Dios, entonces amemos también a las personas. Vamos a leer Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y este pasaje nos confronta con nuestra forma de amar. El problema es que vemos más ejemplos de favoritismo que de amor incondicional. En la vida de todos los días vemos muchos ejemplos de favoritismo. Yo sé que todos estuvimos en la escuela y cómo reaccionábamos con el favorito de la maestra. A veces pensamos que en la familia hay un hijo o una hija favorita y le reclamamos al papá o a mamá, ¿verdad? Es que tú quieres más a mi hermano, que tú quieres más a mi hermana. Y a veces es simplemente que uno no entiende la diferencia entre hermanos incluso. Pero necesitamos entender que para salir y para romper ese ciclo de favoritismo necesitamos aprender a amar así como Dios nos ama. Necesitamos entender, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así podemos relacionarnos mejor con las demás personas. Entonces, finalmente, ¿cuál es la solución de Dios para salir de todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que apliquemos para aprender a relacionarnos mejor con las personas? Bueno, lo vemos en esta parte. En tercer lugar, practiquemos la enseñanza del amor. ¿Cómo podemos llevarnos bien con todo el mundo? Practicando la enseñanza del amor. ¿Cómo puedo llevarme bien con los que me han lastimado o con quienes yo he lastimado? Practicando la enseñanza del amor. Primero, acepte a todos. Vamos a leer Romanos 15:7. Romanos 15:7 dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así como Cristo lo aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Aquí la Biblia no dice, es necesario que se acepten unos a otros hasta que Cristo los transforme. No, ¿verdad? Aquí dice, acéptense unos a otros tal y como son. Así con mi cara, así con mi cuerpo, así con el carácter, así como soy. Necesito aceptar a los demás así como son, así como Cristo me ha aceptado. Porque el amor es el factor más importante en el crecimiento de una iglesia. ¿Por qué nos costará tanto aceptarnos unos a otros? ¿Sabe? Una de las principales razones por las cuales nos cuesta aceptarnos unos a otros es porque confundimos aceptación con aprobación. No es lo mismo. Aceptación con aprobación. Dios nos acepta como somos, pero no nos aprueba. Él quiere que dejemos el pecado. Él quiere que cambiemos. Él quiere que amemos, perdonemos, sirvamos, que nos dejemos transformar por Él. Dios nos acepta para irnos transformando, porque no aprueba nuestra condición de cómo estamos. Bueno, muchas veces pensamos que es que si me relaciono con tal persona, van a pensar que apruebo cómo él está viviendo, y no es eso. Confundimos la aceptación con la aprobación. Podemos aceptar a alguien sin estar de acuerdo con su estilo de vida. Yo sé que muchos tenemos amigos, amigas, que los aceptamos, pero que no aprobamos su estilo de vida. Pero aún así les hablamos, les compartimos, les invitamos, oramos por ellos. Y a eso somos llamados, no a discriminar,
No decir, no, yo nada más me junto con los que han decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y yo nada más tengo puros contactos cristianos. No, Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a que nos encerremos en un cristianismo y nos olvidáramos del mundo. Dios nos llamó para que también tuviéramos contacto y relación con otras personas que no le conocen, entendiendo, ¿verdad?, que podemos aceptarles, no aprobarles. Eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Acaso Jesús llamó a los fariseos y los escribas a que lo siguieran, a que fueran sus discípulos? No. ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos, discriminado por su mismo pueblo. ¿Y los demás discípulos quiénes eran? Un estuche de monerías escogió el Señor ahí entre sus discípulos. No los aprobó, pero los aceptó tal y como eran para transformarlos. Lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Mire, tenemos que entender que la iglesia, nuestra iglesia, es un hospital para pecadores arrepentidos. Nuestra iglesia es un hospital para pecadores arrepentidos. No es un hotel para santos. No somos un hotel para santos donde nos vestimos para una pasarela de moda. Algunas personas van a las iglesias a levantar sus manos en señal de rendición a Dios. Pero otras van a la iglesia para levantar sus manos y presumir lo que traen puesto. Somos una iglesia en crecimiento, hermanos. Eso quiere decir que aquí no hay personas perfectas. No habemos personas perfectas. Ni que lo sabemos todo, ni que lo podemos todo. Si usted quiere crecer en su vida, le invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Somos personas con diferentes historias, cada uno de nosotros. Muy diferentes historias son las de nuestra vida. Y como Cristo nos rescató de con lo que estamos viviendo y batallando, quizá muy diferentes historias podemos contar, pero con un mismo objetivo: obedecer a Cristo, seguirlo a Él. Ese es nuestro objetivo. Entonces, entendiendo esto, necesitamos aceptarnos. Practicando la enseñanza del amor es aceptar a todos. No nada más aceptar los que vienen en tenis, hoy no, y los que traen zapatos, sí. Los que vienen así, o sea, no se trata de discriminar, sino de aceptar a todos. Segundo lugar, practiquemos la enseñanza del amor, aceptando a todos y apreciando a todos. Apreciar va más allá de aceptar. Yo puedo aceptar estar entre personas diferentes que yo. Yo puedo aceptar estar entre personas diferentes que yo y escucharlas, ¿verdad? Hablar con ellas. Pero Dios no nada más quiere eso, quiere que las aprecie, quiere que comparta mi corazón y que una mi corazón con ellas. Para eso Dios nos llamó a ser iglesia. No nada más para ver que, pues hay un hermano que se sienta de aquel lado y siempre trae, viene en un carro y así, y pues ya lo aceptamos, sabemos quizá cómo es, cómo se llama, pero no pasamos de ahí. Y Dios quiere que nos apreciemos unos a otros. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2:3. Dice así: no hagan nada por orgullo o por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Mientras pensemos o mientras no aceptemos a otros y no los apreciemos, no podremos aprender de ellos. Entonces, necesitamos esforzarnos en localizar las virtudes de los demás y expresarlas. Si amamos a Dios, entonces amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A cuántas personas apreciamos hoy? ¿A cuántas personas apreciamos?
De las que están aquí, ¿a cuántas personas apreciamos? Y a las que no incluyó, ¿por qué no? ¿Por qué no las aprecia? Dios quiere que nos llevemos bien entre todos, que aprendamos a tratarnos de la mejor manera. Y para ello necesitamos aplicar la enseñanza de su amor, aceptándonos, apreciándonos y también, por último, afirmando a todos. Entonces, todo tiene que ver con aceptar, apreciar y afirmar. Quiero que leamos primera a los Tesalonicenses 5:11. Dice así: por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y la pregunta es, ¿ya lo estamos haciendo? ¿Ya estamos aceptando, apreciando, afirmando a todos? No a algunos. Aquí no estamos hablando de que a mis amiguitos, a los que me cae bien, a mi familia, a todos. Somos llamados a relacionarnos correctamente con todos, no nada más con los de mi partido, los de mi equipo, los de mi barrio, los de mis gustos, sino a todos. El Señor quiere que aceptemos, apreciemos, afirmemos a todos. Y este pasaje, anímense los unos a los otros. Cada vez que pueda animar a alguien, hágalo. Animémonos unos a otros. Cuando las personas estén batallando, no las critique, mejor muestre empatía. Si alguien ya se abrió con usted para decirle sus problemas, no le diga, ya ves, por eso te va mal, te lo mereces. No. Abra su corazón y cuéntele, oye, yo también he batallado con este pecado, con esa situación, mis papás, mi hermano, mi familia, mira, yo también he batallado, tengo estas luchas, tengo estos problemas, te entiendo lo que me estás diciendo. Y entonces, no nada más se crea un vínculo de aceptación, sino de apreciación y de firmeza, de empatía. ¿Saben? Alguna vez les he compartido que Dios nos echa porras para que sigamos adelante, para que hagamos su voluntad, ¿sí? Y a veces lo ponemos como de chiquitibum bombita, ¿no? Échale ganas, mija, mijo. Dios nos dice así. Dios nos anima para que sigamos adelante. Y sabe, el ministerio de porristas en la iglesia es de todos. Todos debemos animarnos unos a otros. Claro, no venga el próximo domingo con minifalda y pompones, por favor, pero el ministerio de porristas es de todos. Todos debemos animarnos los unos a los otros. Todos. No es exclusivo del pastor o de una hermana o de un hermano. Todos tenemos la obligación de afirmarnos los unos a los otros. No nada más decir, hola, hasta luego, ya llegué, ya me fui. Necesitamos expresar ese amor de Dios los unos a los otros. Hoy hay personas aquí que necesitan del amor de Dios. Necesitan de un abrazo, de una palabra de afirmación, de que se les aprecie, de que sientan, ¿verdad?, de que Dios conoce su necesidad y está usando a personas como nosotros para llegar y suplir esa necesidad. Por eso Dios nos desafía para que podamos tratar a los demás como Él nos trata. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Con la punta del pie? Con la punta del pie, porque hoy dormimos en la calle, ¿verdad? ¿No? Así, de esa manera, con ese amor, con esa misericordia, con esa gentileza, amabilidad, gozo, paciencia, necesitamos tratar a los demás. Sí, yo sé que hay personas difíciles y otras súper difíciles, pero necesitamos obedecer a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo le voy a hacer, Padre, pero tú dame sabiduría.
para tratar a los demás así como tú me estás tratando. No responder a las majaderías, no responder a las malas caras, no responder con lo mismo, no responder con la maldad al que me está haciendo maldades. Dice la Biblia en Romanos 12, ¿verdad? Que necesitamos vencer el mal con el bien. En Romanos 12, 21, necesitamos vencer el mal con el bien que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sí? Siendo más sabios, quizá no más inteligentes, no, más sabios. Porque la sabiduría es aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a tratar mejor a las personas que nos rodean. Como les decía, todos tenemos personas que son súper importantes para nosotros, muy amadas, muy queridas, y que no nos cuesta nada quizá tratar bien. Pero hay otras muchas o muchísimas más personas con las que batallamos en tratarlas bien. Quizá en no reírnos de ellas, quizá en no burlarnos, en no menospreciarlas, en extender nuestra mano para ayudar, porque no solamente el tratar bien se trata de no hacer, sino el sí hacer. Si el Señor quiere usar nuestras manos, podemos decir, Señor, aquí estoy, usa mis manos, usa mis pies para llegar hasta donde tú quieres llegar. Tratar bien a las personas no solamente es no insultarlas, sino bendecirlas de 1001 maneras. Les invito para orar, hermanos, y ahí en su lugar a reflexionar cómo estamos tratando a los demás. No le diga a Dios, ay Dios, yo trato bien a mis hijos, yo trato bien a mi esposa, sabe la verdad. ¿Por qué no ser sinceros con Dios y abrir nuestro corazón y decir, Señor, estoy maltratando a estas personas, perdóname, ayúdame, las estoy discriminando, estoy mostrando favoritismos que me están haciendo daño y que están haciendo daño a otros, no estoy practicando tu amor, no estoy aceptando, no estoy apreciando, no estoy afirmando. Señor bendito, aquí estamos delante de ti, tú conoces nuestra vida. Ayúdanos, Señor bendito, que no nos gane nuestra carnalidad, que no nos gane la mundanalidad. Guíanos en tu Santo Espíritu para poder amar así como tú nos amas, Señor. Porque entendemos hoy cuán importante es relacionarnos bien con todas las personas, tratarlas bien, para dar un buen testimonio, para extender tu reino, para compartirles del amor de Cristo, para que también ellos puedan seguir a Cristo. Te pido, buen Dios, que tú amplíes nuestra visión, que no nos cerremos a lo que tú quieres hacer. Redarguye nuestro corazón, trabaja nosotros, renuévanos, Señor. Dios les bendiga.